El sueño como portal. Dicen los sabios antiguos que mientras el cuerpo descansa, el alma despierta. Y si el sueño no fuera simplemente una pausa biológica, sino un umbral hacia dimensiones ocultas que coexisten con nuestra realidad. En los pliegues del sueño, donde la lógica se disuelve y el tiempo se curva, la conciencia humana se aventura en territorios inexplorados. Cada noche, al cerrar los ojos, nos sumergimos en un océano de símbolos, visiones y sensaciones que desafían toda explicación racional. ¿Quién guía estos viajes? ¿Qué entidades habitan esos paisajes oníricos tan vívidos? Para la sabiduría ancestral, el sueño era mucho más que descanso. Era un puente sagrado hacia lo divino, una forma de alquimia interior capaz de transformar la percepción del alma. En los antiguos textos prohibidos de civilizaciones extintas, encontramos descripciones detalladas de experiencias oníricas que iban más allá de lo meramente simbólico. Los místicos del Egipto faraónico hablaban del campo de las estrellas, un plano al que solo accedían los iniciados durante el sueño profundo. En la Mesopotamia, sacerdotes sumerios interpretaron los sueños como mensajes directos de los dioses, capaces de alterar el curso de una vida entera. No se trataba de simples narrativas imaginarias, sino de portales hacia realidades paralelas, tejidas con energía cósmica y leyes distintas a las del mundo físico. Dormir era, entonces, un acto sagrado, un ritual iniciático que revelaba los misterios ocultos del universo. La iluminación espiritual, según los sabios del Himalaya, no se alcanzaba solo en la vigilia, sino también durante el sueño. Los yogis del Vedanta distinguían tres estados del ser: la vigilia, el sueño con sueños y el sueño profundo sin sueños. En este último, decían, el alma se fundía con la conciencia cósmica, accediendo a un estado puro de unidad. Era allí donde el buscador obtenía respuestas que en la vigilia permanecían veladas. Esta visión trascendental nos invita a considerar que cada noche es una oportunidad para regresar al origen, para dialogar con lo eterno y desentrañar los secretos del ser. Pero para hacerlo, primero debemos aprender a recordar, a observar y a escuchar lo que nuestros sueños susurran. Curiosamente, estas enseñanzas no han sido completamente olvidadas. En ciertas corrientes iniciáticas aún activas, se enseña que los sueños son entrenamientos para el alma, preparaciones para lo que viene después de la muerte física. Los chamanes americanos, por ejemplo, entrenaban a sus discípulos a tener sueños lúcidos como parte de su proceso de expansión de conciencia. A través de cantos, plantas sagradas y rituales nocturnos, se inducía un estado alterado que facilitaba el acceso a planos superiores. Para ellos, el mundo de los sueños era tan real o incluso más que el mundo de la vigilia. Aquello que experimentaban en estos estados tenía un impacto directo en su vida cotidiana y en su evolución espiritual. Entonces, ¿qué significa realmente soñar? ¿Por qué ciertas culturas consideraban el sueño como una puerta hacia vidas pasadas o dimensiones paralelas? Tal vez la clave esté en comprender que nuestra conciencia no se apaga al dormir, sino que simplemente cambia de frecuencia. Como una emisora sintonizando otro canal, nuestra percepción abandona la densidad de la materia y navega en reinos de luz, símbolos y revelaciones. Y si esto es así, el sueño deja de ser un simple fenómeno fisiológico para convertirse en un arte sagrado, un vehículo de sabiduría ancestral que nos guía hacia la comprensión profunda del universo y de nosotros mismos. Pero para comprender esta verdad, necesitamos observar lo que las antiguas culturas dejaron como legado: perspectivas históricas y espirituales. Desde los albores de la humanidad,
el sueño ha sido interpretado no como un fenómeno pasivo, sino como una manifestación activa de la conciencia en contacto con planos superiores. En el antiguo Egipto, los sueños eran considerados mensajes directos de los dioses, enviados a través del velo del mundo físico. Los sacerdotes del templo de Serapis practicaban la incubación onírica, una técnica donde el iniciado dormía dentro del recinto sagrado para recibir visiones proféticas o sanadoras. Estos mensajes eran registrados en papiros que hoy reposan bajo llave, auténticos textos prohibidos que contienen fragmentos de una sabiduría ancestral olvidada. En sus símbolos se escondía la clave para decodificar los misterios ocultos del alma y del destino humano. En la Grecia clásica, los sueños fueron igualmente reverenciados. Hipnos y Morfeo no eran solo metáforas del descanso, sino entidades con poder sobre el alma humana. En los templos de Asclepio, los enfermos se sometían a rituales de sueño para recibir durante la noche la visión de su cura. La alquimia interior comenzaba allí, cuando el soñador reconocía en su visión la causa espiritual de su dolencia. Para filósofos como Heráclito, soñar era una forma de conexión con el logos universal, una fusión momentánea con el orden cósmico que rige todas las cosas. Es posible que los griegos y los egipcios compartieran una fuente común de sabiduría, un conocimiento que percibía el sueño como una tecnología espiritual. Viajando hacia el oriente, encontramos en la filosofía Vedanta una perspectiva aún más profunda sobre los estados del ser. En la tradición hindú, el sueño no es solo una manifestación de la mente, sino un campo vibracional en el cual el Atman, el alma eterna, puede experimentar otros planos de existencia. Las escrituras hablan de 4 estados: Jagrat, vigilia; Svapna, sueño; Susupti, sueño profundo sin sueños; y Turiya, el estado trascendental más allá de todos. Este último representa la fusión absoluta con la energía cósmica, la disolución de todas las dualidades. Aquí, el sueño no es una ilusión, sino un medio para alcanzar la iluminación espiritual si es vivido con conciencia y propósito. Los pueblos originarios de América, especialmente las culturas chamánicas, desarrollaron técnicas extraordinarias para navegar los paisajes del sueño. Para ellos, los sueños no eran meras visiones nocturnas, sino verdaderos campos de entrenamiento para el alma. El chamán aprendía a salir conscientemente de su cuerpo a través de lo que hoy conocemos como viaje astral. Estas experiencias eran guiadas por espíritus tutelares y animales de poder, revelando secretos sobre el destino de la tribu o la voluntad de los ancestros. Estas culturas comprendían que el alma poseía la capacidad de desdoblarse, de romper las cadenas de la materia y explorar los reinos invisibles. Su conocimiento, transmitido oralmente durante siglos, aún vibra con la fuerza de los misterios ocultos. Así, al entrelazar estos saberes milenarios, descubrimos que distintas culturas, separadas por océanos y lenguas, compartían una intuición común. El sueño es una puerta, y quien aprende a cruzarla puede acceder a otras realidades. Desde 1900, los papiros egipcios hasta los Vedas sánscritos, desde los oráculos griegos hasta los cantos chamánicos, emerge un lenguaje simbólico universal que invita al despertar. ¿Por qué estas verdades fueron enterradas, ocultas bajo capas de racionalismo moderno? ¿Qué fuerzas temen que el ser humano descubra su capacidad de trascender lo físico mientras duerme? Las respuestas, quizás, se encuentren en el choque entre ciencia y misterio, la ciencia y el misterio del sueño. Durante siglos, la ciencia ha intentado descifrar los enigmas del sueño utilizando herramientas racionales.
A finales del siglo XIX, Sigmund Freud propuso que los sueños eran expresiones disfrazadas de deseos reprimidos, manifestaciones simbólicas del inconsciente individual. Aunque su enfoque fue revolucionario para la época, muchos sabios consideraron que Freud apenas rozó la superficie de una verdad mucho más profunda. Poco después, Carl Gustav Jung amplió este horizonte al sugerir que los sueños emergen de un inconsciente colectivo, un reservorio arquetípico compartido por toda la humanidad. Para Jung, los sueños eran una vía hacia la alquimia interior, una forma en que la psique equilibraba sus polaridades y recibía mensajes desde dimensiones más allá del ego. En sus estudios hallamos ecos de una sabiduría ancestral que la psicología moderna aún lucha por comprender. En el siglo XX, otros pioneros decidieron ir más allá de lo psicológico. Robert Monroe, un ingeniero estadounidense, documentó de manera sistemática sus experiencias fuera del cuerpo, dando origen al famoso Instituto Monroe. A través de técnicas sonoras específicas, él y sus seguidores accedían a estados expandidos de conciencia, donde el cuerpo físico quedaba atrás y la conciencia viajaba libremente. Estas experiencias, repetidas y verificadas por miles de personas, desafían las fronteras establecidas entre sueño, imaginación y realidad objetiva. ¿Se trata simplemente de alucinaciones bien organizadas? ¿O estamos ante evidencia concreta de la existencia de realidades paralelas accesibles mediante el sueño? Para quienes estudian los textos prohibidos de las antiguas escuelas místicas, estas prácticas no son nuevas, sino una reactivación de técnicas olvidadas. Con el avance de la neurociencia, nuevas luces y nuevas sombras han sido arrojadas sobre el fenómeno del sueño. Hoy sabemos que durante la fase REM, el cerebro muestra una actividad intensa, similar a la vigilia. Sin embargo, aún no se puede explicar por qué el contenido de los sueños posee estructuras tan complejas, emociones tan vívidas y a veces mensajes tan precisos. Algunos científicos comienzan a hablar de la posibilidad de que el cerebro actúe como un receptor, más que como un generador de conciencia. Esta idea, cercana a lo que enseñaban las antiguas escuelas herméticas, sugiere que durante el sueño sintonizamos otras frecuencias de la realidad. Así, el cuerpo duerme, pero el alma, impulsada por la energía cósmica, se proyecta en espacios que desafían la lógica tridimensional. Curiosamente, incluso la física cuántica ha comenzado a cruzar los límites de lo posible. Teorías como la del multiverso, la no localidad o el entrelazamiento cuántico parecen dar respaldo a antiguos conceptos esotéricos. ¿Y si los sueños fueran ventanas a universos alternativos? ¿Y si cada elección en el sueño representara un punto de bifurcación en nuestra conciencia, un reflejo de realidades simultáneas coexistiendo? Algunos experimentos han mostrado que las decisiones tomadas en sueños lúcidos pueden modificar comportamientos en la vigilia, como si se tratara de ensayos reales dentro de un laboratorio cósmico. Esto plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del tiempo, del ser y del espacio. ¿Y si los antiguos ya sabían lo que hoy apenas estamos empezando a sospechar? Así, entre laboratorios y visiones místicas, la ciencia moderna se encuentra cada vez más cerca de las verdades que durante siglos fueron custodiadas por iniciados. Lo que antes se consideraba superstición o metáfora, hoy empieza a ser investigado con instrumentos sofisticados. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Podrá la ciencia captar el alma de los sueños o solo su forma? Para penetrar en los misterios ocultos del sueño es necesario más que tecnología. Se requiere sensibilidad,
intuición y una apertura al lenguaje simbólico del espíritu. Y quizás, al explorar estos fenómenos extraordinarios, descubramos que la llave para descifrar el misterio está dentro de nosotros. Fenómenos extraordinarios relacionados. En lo más profundo del reino onírico existen experiencias que desafían incluso las interpretaciones más abiertas. Una de ellas es el sueño lúcido, un fenómeno donde el soñador toma conciencia de que está soñando y a partir de ese momento puede influir en el curso del sueño. Esta capacidad, cultivada por místicos tibetanos y chamanes amazónicos, no solo permite manipular escenarios, sino también acceder a información velada y realizar verdaderos entrenamientos espirituales mientras se duerme. ¿Qué ocurre cuando se alcanza ese grado de lucidez? Se abre una puerta a la alquimia interior, la posibilidad de reconocerse como creador, de observar los símbolos del inconsciente y dialogar con ellos. Cada elemento onírico se convierte en un espejo del alma, un fragmento de sabiduría ancestral, esperando ser decodificado. Más allá del sueño lúcido, existe la enigmática experiencia de la proyección astral, también conocida como desdoblamiento. En este estado, la conciencia se separa del cuerpo físico y comienza a explorar realidades no físicas, frecuentemente descritas como más nítidas y vibrantes que la vigilia. Desde las pirámides egipcias hasta los templos Vedas, los relatos sobre viajes astrales abundan, siempre asociados a iniciaciones secretas y prácticas reservadas a los iniciados. Algunos aseguran haber visitado otras dimensiones, contactado con seres de luz o accedido a registros akáshicos, bibliotecas etéricas que contienen el conocimiento de todas las eras. Esta experiencia, lejos de ser una fantasía, ha sido documentada con una sorprendente coherencia en culturas separadas por tiempo y geografía. ¿Sería la proyección astral una herramienta ancestral de expansión espiritual, silenciada por los guardianes de los textos prohibidos? Otro fenómeno que despierta fascinación y también temor es el de los sueños premonitorios. A lo largo de la historia, hay registros de sueños que anunciaron eventos futuros con una precisión asombrosa. Abraham Lincoln soñó con su propio funeral días antes de ser asesinado. Nikola Tesla afirmaba que muchas de sus invenciones le eran reveladas durante el sueño. En la tradición bíblica, José interpretaba los sueños del faraón como advertencias divinas sobre el destino de Egipto. Estos ejemplos, lejos de ser aislados, indican que en el estado onírico se puede trascender la linealidad del tiempo. La energía cósmica que conecta todos los eventos parece manifestarse en imágenes simbólicas que atraviesan el velo del presente. Así, el soñador atento se convierte en oráculo, en intérprete de señales que aún no han ocurrido. Incluso existen reportes de fenómenos que combinan estos estados. Sueños lúcidos que derivan en proyecciones astrales, experiencias premonitorias, dentro de viajes fuera del cuerpo, encuentros con entidades que ofrecen enseñanzas o advertencias. Algunos afirman haber recibido mensajes en lenguas desconocidas, haber sido guiados por seres de luz hacia templos etéricos o haber enfrentado sus miedos más profundos como parte de un proceso de purificación espiritual. Estas experiencias, aunque extraordinarias, siguen un patrón simbólico reconocible en las grandes corrientes místicas del pasado. Cada visión, cada palabra, cada imagen parece diseñada para revelar un aspecto oculto del ser. El sueño, entonces, se transforma en un escenario de iniciación donde lo visible y lo invisible se entrelazan. Ante estos testimonios, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos soñando o despertando dentro del sueño? Quizás lo que consideramos
fantasía no sea más que una percepción velada de una realidad mayor. Estos fenómenos extraordinarios, lejos de ser anomalías, podrían ser expresiones naturales de una conciencia liberada de sus ataduras. Y si aprendemos a observarlos sin juicio, con humildad y apertura, podríamos encontrar en ellos las claves para desentrañar los misterios ocultos de la existencia. Pero para utilizar estas experiencias como herramientas de transformación, es necesario integrarlas, comprender su simbolismo y aplicarlas en la vida diaria, algo que veremos al explorar los usos prácticos del sueño. Usos prácticos del sueño. Aunque el sueño ha sido venerado como un portal místico, también guarda un potencial inmenso para ser utilizado en la vida cotidiana como una herramienta de transformación. Una de sus aplicaciones más poderosas es la sanación emocional, a través de técnicas como la incubación de sueños, practicada desde la Grecia antigua hasta escuelas esotéricas contemporáneas. Es posible programar la mente antes de dormir para recibir orientación, liberar traumas o encontrar consuelo espiritual. Esta práctica, arraigada en la sabiduría ancestral, permite que el inconsciente revele, mediante símbolos oníricos, aquello que no puede ser verbalizado en la vigilia. Los antiguos sabían que los sueños no solo diagnostican, sino también curan. Es allí donde la alquimia interior comienza su labor silenciosa, reordenando emociones, purificando memorias y restaurando el equilibrio del alma. La creatividad e inspiración también beben profundamente de los reinos oníricos. Grandes genios de la humanidad como Salvador Dalí, Mary Shelley, Paul McCartney y Thomas Edison confesaron que muchas de sus creaciones surgieron en sueños. Estas visiones no son meros destellos imaginativos, sino revelaciones codificadas que emergen del inconsciente colectivo. En los sueños, accedemos a un campo simbólico ilimitado donde el arte, la ciencia y la espiritualidad se entrelazan. La energía cósmica fluye sin filtros, ofreciendo imágenes, melodías y conceptos que desbordan nuestra lógica habitual. Aquello que la razón no logra construir, el sueño lo entrega en un susurro. Quien aprende a escucharlo descubre que el sueño es una fuente inagotable de genio e iluminación. Otro uso fundamental del sueño es el autoconocimiento. Registrar los sueños diariamente, una práctica recomendada por escuelas iniciáticas y psicólogos esotéricos, permite identificar patrones, símbolos recurrentes y mensajes encubiertos. El diario de sueños se convierte en un espejo del alma, una bitácora sagrada donde se revelan los anhelos, miedos, lecciones y desafíos personales. Este acto de observación consciente activa la lucidez en el dormir y en la vigilia, alineando al soñador con su proceso evolutivo. La repetición de ciertas imágenes, la aparición de guías o entidades, la transformación de escenarios, todo tiene un significado oculto, como si cada sueño fuese un fragmento de un gran manuscrito cósmico, donde el alma escribe su historia secreta entre líneas de símbolos. Además, existen prácticas modernas que integran el conocimiento ancestral con métodos contemporáneos para aprovechar mejor el poder de los sueños. La meditación antes de dormir, acompañada de afirmaciones o visualizaciones específicas, puede influir en el contenido onírico y preparar el campo energético para una experiencia más profunda. De igual modo, técnicas de respiración, aromaterapia o sonidos binaurales ayudan a calmar la mente y sintonizar con frecuencias más sutiles. Estas herramientas no son simples ayudas para dormir mejor, son llaves que, bien utilizadas, abren portales hacia los reinos invisibles. Los misterios ocultos del sueño requieren respeto, intención y preparación, como si se tratara de un ritual sagrado que se repite cada noche.
Aplicar conscientemente el poder del sueño en la vida diaria es dar un paso hacia la maestría espiritual. No se trata solo de interpretar lo que se sueña, sino de vivir de forma más consciente aquello que se experimenta al dormir. Cada noche se convierte en una ceremonia, una iniciación silenciosa, donde el alma se educa, se sana y se transforma. Pero para aprovechar plenamente estas herramientas, debemos aprender a cruzar el umbral con lucidez y propósito. ¿Y cómo? ¿Acceder con mayor profundidad a ese portal? La respuesta reside en la preparación, rituales, prácticas y técnicas que convierten el acto de dormir en una verdadera exploración espiritual. Y ese será nuestro próximo paso. Técnicas. Para acceder al portal del sueño. Acceder conscientemente al portal del sueño requiere preparación, intención y reverencia. No se trata simplemente de acostarse y esperar lo inesperado, sino de crear un entorno que invite a la trascendencia. Las antiguas escuelas de misterio recomendaban una limpieza energética previa al sueño, baños con hierbas, uso de inciensos o cristales protectores, y sobre todo un espacio ordenado, sin tecnología ni luces artificiales. Este ritual tenía un propósito claro: armonizar el campo energético del soñador y separar la vibración del mundo físico de la del mundo sutil. Establecer una intención clara antes de dormir, ya sea una pregunta, una búsqueda o una necesidad, de guía, alinea la conciencia con planos superiores, activando la alquimia interior. Así, el dormir deja de ser rutina para convertirse en acto sagrado. Un recurso poderoso y olvidado es la observación de patrones hipnagógicos, aquellas imágenes, luces o sonidos que emergen justo antes de quedarse dormido. Este estado transitorio es una puerta delicada y rica en simbolismo. Muchos iniciados entrenaban la mente para no cruzar de inmediato al sueño profundo, sino para permanecer en esa frontera, recolectando señales. Este arte exige práctica, pero abre un espacio donde la conciencia y el inconsciente se comunican directamente. Algunas culturas enseñaban a fijar la atención en la oscuridad de los párpados cerrados, esperando la aparición de formas arquetípicas. En ese punto, la energía cósmica comienza a hablar a través de geometrías sutiles y sensaciones vibracionales, preparando al alma para un viaje más allá de los sentidos. El uso de mantras o frases de poder también es una práctica esencial. Repetir internamente afirmaciones como «soy consciente en mis sueños» o «esta noche recordaré mis visiones» actúa como un ancla para la conciencia. En la tradición tibetana del yoga del sueño, estas frases se recitan como oraciones nocturnas, acompañadas de visualizaciones y posturas específicas al dormir. Esta práctica busca mantener una continuidad de conciencia más allá del cuerpo físico. Cuando se logra, el soñador puede reconocer el momento exacto en que entra en el sueño, manteniéndose lúcido desde el primer instante. El mantra se convierte en llave vibracional que abre el acceso a dimensiones superiores, donde los misterios ocultos comienzan a revelarse con claridad. Las llamadas pruebas de realidad son otro elemento fundamental en el entrenamiento onírico. Consisten en pequeños actos durante el día, como mirar las manos, leer una frase y volver a leerla, o contar los dedos, que, con la repetición, se transfieren al sueño. Al ejecutarlos dentro del sueño y percibir inconsistencias, el soñador se da cuenta de que está soñando. Esta técnica, enseñada por diversas corrientes esotéricas modernas, transforma la vida cotidiana en una preparación constante para el acceso al mundo sutil. No es solo un hábito mental, sino una forma de expandir la percepción incluso en la vigilia, cultivando una conciencia más despierta.
El sueño lúcido, entonces, deja de ser un evento azaroso y se convierte en un acto deliberado de exploración del alma. Por último, el registro posterior del sueño completa el ciclo sagrado. Anotar con detalle todo lo recordado permite integrar las enseñanzas recibidas durante la noche. A través de este acto, el soñador honra el conocimiento revelado, facilita su interpretación simbólica y refuerza la conexión con los planos superiores. Con el tiempo, este diario se transforma en un libro personal de revelaciones, una colección viva de textos prohibidos escritos por el alma misma. Estas técnicas, combinadas, abren el camino hacia una práctica profunda y transformadora del soñar consciente. Pero lo más fascinante es que no estamos solos en esta búsqueda. Nuevas tecnologías, investigaciones y descubrimientos anuncian que el futuro del sueño está apenas comenzando. El futuro de los sueños, lo que antaño fue dominio exclusivo de los iniciados, ahora comienza a entrar lentamente en el radar de la ciencia y la tecnología. En los últimos años, investigaciones en neurotecnología han desarrollado interfaces cerebro-máquina capaces de registrar ondas cerebrales durante el sueño con una precisión sin precedentes. Algunos científicos ya han logrado decodificar imágenes básicas soñadas por voluntarios, abriendo la posibilidad de que, en un futuro no tan lejano, podamos ver los sueños proyectados en pantallas. Esta frontera tecnológica, aunque fascinante, plantea preguntas éticas y espirituales profundas. ¿Hasta qué punto deberíamos intervenir en el lenguaje sagrado del alma? ¿Se puede capturar con circuitos lo que ha sido transmitido por la sabiduría ancestral a través de símbolos y visiones intangibles? Algunos laboratorios están experimentando con inducción de sueños lúcidos mediante estimulación eléctrica o auditiva, replicando estados que antes requerían años de práctica espiritual. Estas herramientas podrían, en teoría, democratizar el acceso a experiencias místicas que antes solo estaban al alcance de chamanes y yogis. Sin embargo, los guardianes de los misterios ocultos advierten que sin preparación interna, estas experiencias pueden volverse vacías, fragmentadas o incluso peligrosas. La tecnología puede facilitar la entrada, pero no garantiza comprensión ni integración. Así como un libro sagrado no ilumina por sí solo, sino que requiere del lector un corazón despierto, los sueños inducidos exigen conciencia, intención y respeto. La iluminación espiritual no se descarga, se cultiva. Otra área en expansión es la investigación sobre sueños compartidos, donde dos o más personas reportan haber soñado con los mismos lugares, símbolos o entidades. Si bien estos experimentos aún son marginales, existen registros sorprendentes que sugieren la posibilidad de interconexión onírica. Esto nos remite a conceptos antiguos como el campo mórfico, el inconsciente colectivo o incluso los templos oníricos descritos en los textos prohibidos. ¿Y si existiera una red espiritual donde las almas se encuentran durante el sueño? Un espacio común donde se comparten aprendizajes, misiones o memorias ancestrales. La ciencia apenas comienza a explorar lo que los antiguos ya sabían, que el sueño es una dimensión compartida, un laboratorio sutil donde las conciencias dialogan más allá del tiempo. Además, los estudios sobre activación cerebral durante el sueño sugieren que ciertas prácticas oníricas podrían potenciar habilidades cognitivas, mejorar la memoria, resolver problemas complejos y despertar talentos dormidos. Algunos investigadores ya han desarrollado protocolos para usar el sueño como herramienta de aprendizaje acelerado, donde el contenido estudiado antes de dormir es procesado con más eficiencia.
En paralelo, otros exploran la relación entre el sueño y la sanación física, observando cómo ciertos sueños reparadores influyen positivamente en el sistema inmunológico y en la regeneración celular. La energía cósmica fluye, al parecer, también a través del descanso profundo, y el alma aprovecha ese estado para restaurar lo que la vigilia fragmenta. Lo que vemos hoy como avances tecnológicos para las culturas ancestrales eran prácticas sagradas envueltas en rituales, cantos y símbolos. La diferencia está en el enfoque. Mientras la ciencia busca mapear el sueño, el misticismo busca vivirlo como un acto de trascendencia. Tal vez el futuro ideal no sea elegir entre tecnología o espiritualidad, sino integrar ambas en un camino de despertar. Un futuro donde cada herramienta, ya sea un casco neural o un mantra milenario, sirva para abrir los portales interiores. Y quizás, al comprender estos avances con ojos del alma, descubramos que el verdadero progreso no es ver el sueño en una pantalla, sino comprender el mensaje que desde lo profundo aún nos está llamando. Reflexión final. Detrás de cada noche de sueño se esconde una puerta secreta que muy pocos han aprendido a cruzar conscientemente. Aquellos que lo logran descubren que dormir no es desconectarse, sino sintonizar con una frecuencia más sutil del ser. A través del sueño, el alma recuerda su origen, se libera de las cadenas del ego y comienza a caminar el sendero de la iluminación espiritual. El mundo onírico se convierte en una escuela oculta, donde cada símbolo, cada escenario y cada encuentro son lecciones enviadas desde planos superiores. Esta percepción, resguardada por milenios en los textos prohibidos de sabios y visionarios, nos recuerda que no somos meros cuerpos biológicos, sino viajeros multidimensionales en constante transformación. Lo que la ciencia apenas comienza a rastrear con instrumentos, ya era conocido por culturas ancestrales que vivían en armonía con el misterio. Para ellas, el sueño era una ceremonia sagrada, una forma de comunicarse con los dioses, con los espíritus del bosque, con los ancestros y con los arquetipos eternos. Dormir era rendirse al lenguaje del alma, dejar que la energía cósmica guiara los pasos invisibles del espíritu. Y en ese silencio profundo, donde el pensamiento se apaga y el cuerpo se rinde, florecen los misterios ocultos. Cada sueño es una llave, una pista, una señal, pero para descifrar su mensaje se requiere sensibilidad, humildad y una voluntad ardiente de despertar. El verdadero conocimiento no reside únicamente en los libros o en los laboratorios, sino en la experiencia directa. Soñar conscientemente es participar del gran laboratorio interior donde se experimenta la alquimia interior, el arte de transformar el miedo en sabiduría, el dolor en compasión, la sombra en luz. Es allí, en las profundidades del inconsciente, donde el alma puede purificarse, reencontrarse y reescribirse. Y al hacerlo, transforma también su realidad externa, porque quien se conoce en sueños se libera en la vigilia. Quien despierta entre visiones camina con más claridad por la vida. El sueño no solo refleja lo que somos, sino lo que estamos llamados a ser. Por eso, más que dormir, debemos aprender a soñar con intención, hacer del descanso un rito, de la noche una travesía y del silencio un templo. Cada uno de nosotros posee la capacidad de entrar en contacto con dimensiones más elevadas, recibir mensajes de guía, sanar heridas profundas y expandir su conciencia más allá de los límites ordinarios. No necesitas pertenecer a una orden secreta ni viajar al Tíbet para explorar los reinos oníricos. Solo necesitas disposición, práctica y la certeza
de que el universo responde a quienes preguntan desde el corazón. ¿Por qué? Como enseñan los antiguos, cuando el alma está lista, los sueños se convierten en revelaciones. Y ahora, querido buscador, te invito a transformar cada noche en una exploración sagrada, a registrar tus sueños, a observar sus símbolos, a entrenarte en la lucidez y a utilizar cada visión como una brújula para tu evolución. ¿Qué encontrarás si decides cruzar ese umbral con conciencia? ¿Qué verdades prohibidas esperan ser recordadas mientras tu cuerpo descansa? El viaje continúa y el portal del sueño está siempre abierto para quien se atreve a entrar con los ojos del alma. Pero antes de partir hacia tu próxima travesía nocturna, necesitas conocer algo más: el secreto para recordar y controlar tus sueños desde el primer instante. ¿Qué sucede realmente cuando cierras los ojos por la noche? ¿Es el sueño solo una pausa biológica o la entrada a una realidad que no puedes ver con los ojos abiertos? Durante siglos, sabios, místicos y culturas enteras han afirmado que el sueño es mucho más que descanso. Es un portal secreto hacia dimensiones invisibles, donde el alma recuerda su origen, recibe mensajes de otras vidas y se conecta con una red cósmica de sabiduría ancestral. En este video no vamos a hablar del sueño como lo hace la ciencia convencional. Vamos a adentrarnos en sus capas más profundas, allí donde los símbolos hablan, los dioses susurran y los sueños se convierten en llaves hacia otros mundos. Exploraremos los misterios ocultos que han sido celosamente guardados por chamanes, alquimistas y guardianes del conocimiento prohibido. Desde el Egipto faraónico hasta los laboratorios cuánticos modernos, descubrirás cómo el sueño ha sido utilizado para sanar, crear, profetizar y transformar. Prepárate para descubrir técnicas milenarias que te permitirán acceder al portal del sueño de forma consciente. Conocerás relatos sorprendentes, prácticas antiguas, tecnologías emergentes y revelaciones que podrían cambiar para siempre tu forma de dormir y de vivir. Si alguna vez has sentido que tus sueños querían decirte algo más, que había un mensaje oculto entre las imágenes oníricas, este video es para ti. Pero atención, lo que estás a punto de escuchar no es conocimiento común. Es información que durante siglos fue considerada peligrosa, subversiva o sagrada. Hoy, tú estás a punto de recordarla. Y cuando lo hagas, ya no volverás a ver la noche de la misma manera. Así que, antes de sumergirte en esta travesía mística, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campana. Este es solo el inicio de un viaje que puede transformar tu conciencia y abrir las puertas a otras realidades. ¿Estás listo para cruzar el umbral? Ahora que conoces los secretos que se ocultan tras el velo del sueño, te invito a mirar cada noche con nuevos ojos. No estás simplemente descansando, estás viajando, explorando, despertando en otros planos de existencia. Y la gran pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese poder? Los sueños no son meras historias sin sentido, son mapas, señales y guías que esperan ser comprendidas. Así que cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un sueño que parecía más real que la vida misma? ¿Qué revelaciones has recibido en el silencio de la noche? Comparte este video con quienes sientas que están listos para cruzar el umbral. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana, porque en el próximo video revelaremos una técnica ancestral para inducir sueños lúcidos y contactar con guías espirituales en otras dimensiones. El viaje no termina aquí, apenas comienza.